Mi familia me quitó $32,300, y aún me decían que les debía, por estar soltero. Ser soltero en una familia como la mía no es una opción, es una deuda. No importa que trabaje más horas que cualquiera de mis hermanos, que me haya mudado solo desde los 25, o que haya pagado cada centavo de mis estudios universitarios. En los ojos de mi familia, ser el único que no tiene hijos ni pareja significa que mi vida es más fácil. Y si es más fácil, entonces, les debo. Todo empezó de forma casi inocente. Mi madre necesitaba dinero para una receta que no cubría el seguro. $50. Luego fueron 100. Después, mi hermano mayor me pidió ayuda porque su hija necesitaba un uniforme escolar nuevo. ¿Cómo decirle que no? Yo también adoro a mi sobrina. Y luego, mi hermana menor, recién casada, me pidió prestado para pagar el depósito del auto nuevo, porque tú no lo necesitas ahora, y yo tengo que moverme con el bebé. En cuestión de meses, se volvió algo automático. Ya no preguntaban si podía ayudar. Simplemente me decían lo que debía hacer, como si mi cuenta bancaria fuera una extensión de sus decisiones. Y yo, accedía. Me sentía culpable si no lo hacía. Mi madre siempre me decía, tú no entiendes lo que es tener una familia, hijo. No tienes responsabilidades de verdad. Y cada vez que dudaba, remataba con, nos debes. Nosotros te criamos. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de mi madre, mi corazón se encogía. No porque no la amara, sino porque sabía que no era un cómo estás, sino un nuevo encargo, disfrazado de necesidad. Me volví tan bueno ocultando mis emociones, que mis amigos ni siquiera sabían que gran parte de mi sueldo se desvanecía en un limbo sin retorno. La gota que colmó el vaso fue cuando cancelé un viaje que llevaba meses planeando con mis amigos. Había ahorrado con disciplina para visitar Escocia, algo que soñaba desde adolescente. Pero justo esa semana, mi hermano se quedó sin trabajo y no podía pagar la renta. Mi madre me llamó llorando, diciendo que si yo no ayudaba, él y su familia quedarían en la calle. Así que cancelé. Perdí el depósito del vuelo y la reserva del hotel. Nunca se disculparon. Nadie mencionó que era un sacrificio para mí. Lo dieron por hecho. Fue en ese momento que empecé a hacer cálculos mentales, sumando cada favor, cada transferencia, cada préstamo que jamás regresó. Cada excusa que ocultaba una exigencia. Cada vez que me dijeron que, por estar soltero, mi vida valía menos. Y lo peor es que por mucho tiempo yo mismo lo creí. Pero ya no. Ya no. La noche que decidí revisar mis finanzas fue una mezcla de vergüenza y rabia. Me senté con mi laptop, abrí mi cuenta bancaria y me armé con una hoja de Excel. Tenía que saber cuánto había entregado en total. No por rencor, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué se había ido mi esfuerzo. Los números no mienten. $150 para la medicina de mamá. $600 para el alquiler de mi hermano, 3 veces en 6 meses. $3,000 para el auto de mi hermana. $2,500 para ayudar a cubrir los gastos del bautizo de mi sobrino, que yo no pedí, pero que terminé pagando porque era de familia. Y así seguía. Fila tras fila. Cuando terminé, el total era de $32,300. Me quedé mirando esa cifra como si fuera una sentencia. No sabía si reírme o llorar. Había trabajado horas extras durante años, pospuesto vacaciones, evitado darme gustos, todo con la esperanza de ahorrar para un futuro más estable. Y ahí estaba mi estabilidad, repartida entre las manos de mi familia. ¿Lo peor? Ninguno de ellos lo consideraba deuda. Cuando lo mencioné casualmente, probando las aguas, la reacción fue inmediata. ¿Tú estás llevando la cuenta?, me preguntó mi madre, con una mezcla de risa y desaprobación. Qué feo, hijo. Uno no lleva cuentas a la familia. No es por llevar cuentas, es solo que, han sido muchos gastos, intenté justificarme, sintiéndome más pequeño que nunca. Gastos. Saltó mi hermana. Nos ayudaste porque quisiste. ¿Y porque puedes? ¿O ahora nos vas a cobrar?, añadió mi hermano con sarcasmo. Me quedé callado. Era inútil. En sus ojos, yo no tenía derecho a reclamar. No era padre, no tenía esposa, no pagaba pañales ni cuotas escolares. Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, eran públicos. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Comencé a recordar las veces que necesité ayuda, y nadie estuvo. Cuando perdí mi primer empleo, dormí 2 semanas sin electricidad porque no tenía para pagar la luz. Ninguno de ellos lo supo. O no quisieron saber. Porque el soltero siempre está bien. Esa noche, mientras apagaba la computadora, algo se endureció dentro de mí. Un tipo de claridad que nunca antes había sentido. No podía recuperar el tiempo ni el dinero, pero sí podía recuperar mi dignidad.
Me acosté sin mirar el celular, sin revisar si alguien necesitaba algo, sin sentirme responsable por los problemas ajenos. Esa fue la noche en que dejé de ser el hijo soltero y empecé a convertirme en el hombre que pondría límites. Y aunque el precio fue alto, por primera vez, sentí que tenía el control. Durante semanas, no dije nada. No hice ningún comentario, no confronté a nadie, no hablé de dinero. Simplemente me volví invisible, al menos en el aspecto financiero. Cuando mi hermana me escribió por WhatsApp, ¿me puedes prestar 150 pesos para una reparación?, respondí con un escueto. No puedo ahora, estoy ajustado. Pasaron 3 minutos. Luego 10. Finalmente, me llegó su respuesta. ¿Ajustado? ¿Tú? Si no tienes cargas. La rabia me subió como fuego en el pecho, pero no respondí. Cerré el chat y apagué el celular. Era la primera vez que les decía no. Y no fue fácil. Estaba tan acostumbrado a ceder que el silencio me sonó a traición, como si los estuviera abandonando. Pero esa culpa no era mía. Me la habían inyectado durante años. Decidí observar. Analizar. Planificar. Me hice el hábito de anotar todo lo que decían, cada excusa, cada argumento con el que me hacían sentir menos por no tener familia. Les respondía con evasivas, me excusaba con frases como ya estoy comprometido con algo más o tengo que hacer ajustes en mi presupuesto. Y comencé a ahorrar de verdad. Abrí una cuenta separada, una que no conocían, y transfería automáticamente una parte de mi sueldo ahí. Era ridículo pensar que a mis 34 años tenía que esconder mi dinero de mi propia familia, pero así era la realidad. Empecé a leer libros sobre límites, sobre relaciones familiares disfuncionales. Me di cuenta de algo devastador, no estaba loco. No era egoísta por querer guardarme algo para mí. No era una mala persona por querer crecer sin estar atado a las decisiones de otros. También reflexioné sobre mí mismo. ¿Por qué había permitido todo esto? Tal vez porque de niño siempre fui el tranquilo, el que no causaba problemas. Tal vez porque me criaron para creer que amar era sinónimo de sacrificarse sin condiciones, incluso cuando te dolía. Pero ahora estaba aprendiendo una nueva definición. Amarse también es protegerse. El quiebre final vino en una conversación con mi madre. Llamó una tarde, su tono más seco de lo habitual. Tu hermana me dijo que la dejaste plantada. Que necesitaba el dinero y tú ni contestaste. No estoy en condiciones de ayudar, respondí, calmado. Tú ganas bien, hijo. No estás casado. No tienes hijos. No me digas que no puedes. Respiré hondo. Conté hasta 5. Luego dije, con una claridad que me sorprendió. Precisamente porque no tengo familia, quiero construir una vida para mí. No tengo a nadie más que a mí mismo. Y si me descuido, nadie me cuida, mamá. Hubo un silencio largo. Tenso. Finalmente, ella respondió. Qué egoísta te estás volviendo. Colgué sin decir más. Me temblaban las manos, pero por primera vez, no me sentí débil. Me sentí firme. Empecé a entender que, si iba a recuperar algo de esos 32.300 pesos, no sería con súplicas, ni con reclamos, sino con estrategia. Y el primer paso ya lo había dado. Cerré la fuente. El cambio no tardó en sentirse. Bastó un mes de negarme a colaborar para que la atmósfera familiar se enrareciera. Silencios incómodos en los almuerzos. Miradas entre mis hermanos como cuchillos disfrazados. Comentarios indirectos cargados de veneno. ¿Te diste cuenta de que ahora él no aporta ni para el cumpleaños del abuelo? Murmuró mi hermana a mi tía, con la voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. Antes eras más solidario, dijo mi madre una tarde mientras tomábamos café, como quien no quiere la cosa. No sabía que solidaridad era sinónimo de subsidio, le respondí, sin levantar la vista. Mi familia reaccionó al límite como si yo fuera una especie de traidor. Como si dejar de financiar sus decisiones erráticas fuera un acto de deslealtad. Nadie se preguntó por qué. Nadie preguntó cómo me sentía. Lo único que les importaba era que la fuente se estaba secando. Y entonces vino el golpe más duro. Mi hermano mayor me enfrentó directamente. Llegó a mi departamento sin avisar, con el ceño fruncido y una actitud que nunca antes le había visto. ¿Qué carajos te pasa, Me soltó sin siquiera saludar. ¿Ahora eres demasiado bueno para ayudarnos? Lo miré con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de adrenalina y tristeza. Estoy harto, Martín. Me han usado durante años. ¿Sabías que, en total, les he dado más de $30.000? ¿Y sabes cuántos me han devuelto? Se quedó callado. Luego soltó una risa seca. ¿Estás llevando la cuenta? Eres un ridículo. ¿Quién lleva la cuenta entre hermanos? El que está cansado de que lo traten como una billetera con patas. Martín me miró como si no me reconociera. Luego me apuntó con el dedo.
Estás solo. Siempre lo has estado. Por eso tienes tanto. Porque no sabes lo que es luchar por otros. No sabes lo que es sacrificarse. Lo sé más que tú, créeme. He sacrificado años, sueños, viajes, tranquilidad. Pero ya no. Estoy aprendiendo a luchar, por mí. Se fue dando un portazo. Y ahí estaba yo. Solo. Pero no vacío. Días después, la bomba explotó en el grupo familiar de WhatsApp. Mi hermana escribió. Si no vas a colaborar con la fiesta de mamá, ni vengas. No se vale que todos pongamos y tú te hagas el especial. Mi respuesta fue sencilla. No me hago el especial. Solo estoy recuperando lo que por años dejé perder. No esperen más de mí lo que ustedes nunca dieron. Silencio. Luego mi madre abandonó el grupo. Dolió. Mucho más de lo que admití en ese momento. Pero también fue liberador. Ese fue el momento en que dejé de pertenecer, al menos según sus reglas. No sabía si me perdían ellos o si yo me perdía a ellos. Pero por primera vez, no me dio miedo. Porque ahora tenía algo que antes no, claridad. Y con eso, comenzaría mi siguiente paso. Recuperar lo que era mío. No me hice ilusiones, mi familia nunca me devolvería el dinero por voluntad propia. No esperé disculpas ni reflexiones mágicas. Lo que sí supe era que si quería recuperar algo, tenía que usar la única ventaja que me quedaba, la información. Llevaba años guardando correos, chats, comprobantes de transferencias y recibos. No porque pensara reclamarles, sino por costumbre. Pero ahora, cada línea de ese historial se convirtió en evidencia. Cada gracias por salvarme otra vez de mi hermana. Cada mañana te lo devuelvo que nunca llegó. Cada deposítame y luego te cuento de mis hermanos. Comencé a clasificar todo. Carpeta por persona. Categoría por motivo. Emergencias médicas, mudanzas, préstamos no devueltos, adelantos de sueldo disfrazados de favores. Un historial de dependencia que nadie quería admitir, pero que estaba ahí, en números. Lo siguiente fue más difícil, aceptar que gran parte de ese dinero no volvería jamás. Pero una parte, tal vez, sí. Así que tracé una estrategia. No emocional, sino legal y práctica. Primero, envié un mensaje directo y sereno a cada uno de los involucrados. Sin insultos, sin reclamos emocionales. Solo hechos. Hola. Estoy haciendo una auditoría personal de mis finanzas. Me he dado cuenta de que en los últimos años he prestado cantidades importantes que no fueron devueltas. En tu caso, la suma asciende a $X. Me gustaría coordinar un plan de devolución accesible, sin intereses ni presión. Solo compromiso. Entiendo que no todos pueden pagar de inmediato, pero espero voluntad. Gracias. Esperé. Algunos ignoraron el mensaje. Otros lo negaron. Y unos pocos reaccionaron con furia. ¿Qué es esto? ¿Me estás cobrando como si fuera un banco? Me gritó mi hermana por teléfono. No. Te estoy tratando como a un adulto responsable. Eres un miserable. Colgué. Pero hubo una excepción. Julián, mi hermano menor. Tienes razón, me escribió. Nunca debí aprovecharme. No tengo cómo devolverte todo de una, pero puedo darte 100 pesos al mes. Es poco, pero es lo que puedo. No supe que me conmovió más, su honestidad, o que fuera el único que actuó con decencia. Acepté su propuesta. Ese pequeño acto fue el impulso que necesitaba. Aunque no recuperara ni un tercio, ese movimiento marcó una línea. Les mostré que ya no podían tratarme como antes, y eso, de alguna forma, fue una recuperación más grande que la monetaria. Mientras tanto, avancé en lo que antes no me atrevía, viajar. Reservé un viaje corto a otro país. Solo. Por primera vez en años, gasté en mí sin remordimiento. Y fue entonces cuando entendí que recuperar no siempre era restar pérdidas. A veces, recuperar era dejar ir, con conciencia. Y eso fue lo que hice. Lo que vino después, ya no fue una tormenta. Fue el silencio, y mi paz. El silencio puede ser ensordecedor cuando proviene de quienes solían pedírtelo todo. En cuestión de semanas, pasé de ser el hijo confiable al apestado de la familia. Me dejaron de invitar a comidas. Mi madre dejó de escribirme los buenos días. Mi tía me bloqueó en redes sociales. Era como si mi decisión de no seguir financiando sus vidas fuera una traición. Como si se hubieran olvidado que yo también era parte de esa familia, aunque nunca se preocuparan por mis propias necesidades. Pero no voy a mentir, dolía. Dolía ver cómo mi madre celebraba con mis hermanos cumpleaños, reuniones y cenas familiares sin siquiera avisarme. Dolía ver que, por primera vez, nadie me necesitaba, pero no por independencia, sino por resentimiento. Una noche, mientras miraba las fotos de una reunión familiar a la que no me invitaron, me pregunté si me había equivocado.
Si recuperar lo mío, si poner límites, era el precio de perderlos. Y después, otra pregunta me golpeó. ¿Realmente los perdí, o solo se alejaron cuando dejé de ser útil? La respuesta llegó sola. Silenciosa, como todo en esos días. Porque no me extrañaban. Solo me resentían. Porque no me llamaban para saber cómo estaba. Solo me llamaban para pedirme algo. Y eso era lo que más me dolía. No el rechazo, sino la certeza de que mi valor era transaccional para ellos. Fue Julián quien me hizo ver otra cara de la moneda. Me escribió una noche, mientras yo pensaba en si debía enviar un mensaje de reconciliación a mi madre. Estoy orgulloso de vos, puso, sin rodeos. Tuviste el valor que yo no tengo todavía. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. Lo invité a cenar esa misma semana. Hablamos de todo, como cuando éramos chicos. Me contó que él también sentía la presión, que lo manipulaban emocionalmente cada vez que decía no, pero que ahora, al verme a mí, sabía que era posible cortar esa cadena. Y ahí lo comprendí, no solo me recuperaba a mí mismo. También estaba dándole a otro la oportunidad de hacerlo. No me había alejado de mi familia. Ellos se alejaron de los límites. De la responsabilidad. De la reciprocidad. Yo solo los dejé ir. Y en ese dejar ir, comencé a construir algo más importante, una red propia. Con amistades verdaderas. Con gente que me invitaba sin esperar nada. Con relaciones donde el afecto no venía atado a un depósito o una transferencia. Poco a poco, empezaba a vivir mi vida, no la de ellos. Y aunque seguía dolido, ya no me sentía culpable. Porque entendí algo esencial. No es egoísmo poner límites. Es amor propio. Y yo, por fin, lo estaba descubriendo. Cuando era niño, mi madre solía decirme que yo había heredado el corazón de mi abuelo, generoso, responsable, siempre dispuesto a ayudar. En ese entonces, me sentía orgulloso. Ser el nieto preferido de don Julián, un hombre que todos respetaban, era un honor. Pero a los 33 años, después de ver cómo mi familia me exprimió emocional y económicamente, empecé a preguntarme si esa herencia invisible que tanto me celebraban era un arma de doble filo. ¿Había sido bondad lo que me enseñaron, o culpa disfrazada? Recordé una escena de mi infancia. Tenía 8 años y mi tía lloraba porque no podía pagar la electricidad. Mi madre me pidió que le diera los ahorros que guardaba en mi alcancía. Es que tú no los necesitas ahora. Ella sí, me dijo, con esa voz suave que no admitía réplica. No fue la última vez. Y así crecí, aprendiendo que amar era ceder, ayudar era dar sin esperar y ser bueno era poner las necesidades ajenas antes que las propias. Una herencia emocional silenciosa que se convirtió en mi brújula por más de una década. Una brújula que siempre me dirigía hacia la culpa si pensaba en mí primero. Hasta que la brújula se rompió. Y entonces, comencé a ver con otros ojos. Ya no vi a mi madre como la mujer que me formó, sino como la persona que me programó para pensar que ser útil era el único modo de ser amado. Ya no vi a mis hermanos como la familia que me necesitaba, sino como adultos que decidieron no crecer porque yo les resolvía todo. La verdadera herencia que me dejaron no fue dinero, ni propiedades, ni una red de afecto. Fue una cadena de creencias que me decía: te debes a los demás. Siempre. Pero ya no. Ahora me debía a mí. Y aunque esa decisión me costó la cercanía de mi familia, me estaba devolviendo algo que nunca supe que me faltaba, mi identidad. Mientras pensaba en todo eso, recibí un mensaje de Julián. Había conseguido un segundo trabajo, y me transfería 150 pesos ese mes. Gracias por creer que podía, escribió. Si tú no hubieras puesto límites, yo nunca habría visto que yo también estaba atrapado. Sonreí. Me conmovió más eso que el dinero en sí. Porque entendí que romper la cadena también era dejar una nueva herencia. Una que decía: puedes amar sin endeudarte. Puedes ayudar sin vaciarte. Puedes decir no, y seguir siendo bueno. Decidí entonces escribir una carta. No para enviarla, sino para cerrar el ciclo. A mis padres. A mis hermanos. A mí. La firmé con una frase que me salió del alma. Hoy dejo de deberles. Hoy empiezo a devolverme. Y por primera vez, al terminarla, lloré sin culpa. Había pasado casi un año desde que envié aquellos primeros mensajes reclamando lo que me debían. Un año desde que me atreví a ponerle un freno a la dinámica que me ahogaba. 12 meses en los que cambié el dar para ser querido por dar cuando puedo, y quiero. Y no todo fue redención ni reconciliación. Mi madre seguía sin hablarme. Mis hermanos, excepto Julián, me evitaban en cualquier reunión familiar. El silencio se volvió su forma de castigo. La indiferencia, su respuesta a mis límites. Pero yo ya no era el mismo. Mis días eran más tranquilos. Tenía tiempo para mí, para leer, para caminar sin prisa.
Me mudé a un departamento más pequeño, lejos del barrio donde todos sabían de mi familia. No porque me escondiera, sino porque por fin me elegía a mí mismo. Hice nuevos amigos. No por caridad ni por vieja deuda emocional. Gente con quien podía reír sin ser el salvador, sin que nadie se acercara con una historia triste esperando dinero al final. Me permití enamorarme por primera vez en años, sin la sombra de las obligaciones familiares acechando detrás de cada decisión. Y lo más valioso, comencé terapia. No porque estuviera roto, sino porque quería entender por qué me dejé vaciar durante tanto tiempo. Porque merecía respuestas y sanación. Una tarde, mientras acomodaba papeles viejos, encontré una foto. Era yo, a los 25, sonriendo en la boda de mi hermana. Recordé que ese día le presté dinero para las flores, el vestido de la dama de honor y parte del salón. Ella nunca lo mencionó después. Observé esa imagen por largo rato. No con enojo, sino con compasión. Ese chico quería tanto pertenecer, ser amado, ser útil, que se olvidó de preguntarse qué necesitaba él mismo. Gracias, le dije, en voz baja. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Y lo solté. Solté el rencor. La necesidad de que me devolvieran algo. La ilusión de que un día me llamarían para decirme perdón. Porque entendí que lo que me debía mi familia ya no tenía forma de pagarse. Ni con disculpas. Ni con dinero. Y que la libertad, es así, no tenía precio. A veces, en silencio, pienso en mi madre. En lo sola que debe sentirse por haber elegido el orgullo en vez del vínculo. Me gustaría abrazarla. Pero no a costa de mí. No más. La vida no me devolvió 32.300 pesos. Pero me devolvió algo mucho más valioso, mi voz. Mis límites. Mi dignidad. Ahora, cuando alguien me dice nos debes, estás soltero, sonrío. Y respondo. No debo nada. Estoy completo. No tengo la gran familia que soñé. Pero tengo paz, tengo propósito, y tengo relaciones construidas sobre el respeto. No estoy solo. Estoy libre. Y eso, finalmente, es suficiente.